Mi paraíso está aquí con Dios, por Louise Hay. Aprendo sobre la vida no solo de mis propias experiencias, sino también de las de los demás. Así que me gustaría platicarte de la hermana Francis, lo mismo que de otras personas. Hace unos 40 años yo trabajaba en el St. Albert the Great, dando clases a segundo grado. La hermana Francis también era maestra y tratábamos de pasar juntas nuestro tiempo libre entre clases o en la comida. Eso siempre significaba salir al aire libre, porque a la hermana Francis le encantaba la naturaleza. Ella y yo salíamos así lloviera o hubiera sol y ella siempre decía: qué bonito día es hoy. Mira el esplendor que Dios ha puesto frente a nosotras. Al principio yo pensaba que ella exageraba, pero gradualmente empecé a ver lo que ella veía: las variaciones de la temperatura, las formaciones de nubes, el suave golpeteo de la lluvia y hasta el frío que sonrosaba el rostro cuando volvías bajo techo. La hermana Francis tenía verdaderamente el paraíso metido en la cabeza. Luego estaba mi abuelo Marcus Quinn, que se hizo millonario en Spring Hall, poniendo una de las primeras lavanderías y tiendas de la ciudad para cuando la familia se mudó a Kansas City. Sin embargo, él había perdido hasta el último centavo en la bolsa de valores, aunque esto ocurrió en la época de la Gran Depresión. Todos los días mi abuelo planchaba su ya para entonces lustroso y raído traje, así como la camisa que mi abuelita Ada había arreglado una y otra vez de los desgastados puños, y se sentaba en la sala de espera de la Pacific para buscar trabajo. Todos los días, el director de la compañía salía y le decía: lo siento, Marcus, hoy no tenemos nada para ti. Durante un año mi abuelo siguió esta rutina. Finalmente, el director le dijo a mi abuelo que estaba harto de verlo todos los días y que quien tenía ese tipo de perseverancia merecía un empleo. Mi abuelo recibió un puesto modesto, pero en 6 meses ya era el director de la oficina de todo el distrito. No dejaba de decirle a mi abuela Ada: ya triunfé una vez más, sé cómo hacerlo de nuevo. ¿Era por el dinero? Dios no, era para sostener a su familia y asumir una actitud positiva e indoblegable. Mi abuelo fue capaz de crear un paraíso a partir de su infierno. En el otro lado de la moneda está mi madre. Es difícil entender cómo es que ella procedía de la misma familia que mis maravillosos abuelos. Su hermano Marcus, quien tenía parálisis cerebral pero era un ángel en la tierra al que todos llamaban hermano, y su hermano Paul, quien también era psíquico y hablaba con Dios todos los días antes de morir de cáncer a los 21 años de edad. Pero bueno, de esta familia de adorables personas procedía mi madre. Yo me obsesioné con el hecho de que ella no me agradaba hasta que mi espíritu guía Francis me dijo muchos años después: si tus padres son honorables, lo único que puedes hacer es honrarlo. Mi madre no solo era abusiva físicamente, sino que su principal fuerte era tratar de perjudicar a los miembros de su familia, abusando mentalmente de ellos. Yo era demasiado alta, no era bonita y era demasiado voluntariosa, pero yo pensaba que era lista, aun cuando ella me dijera lo contrario. Y esto parecía prender fuego a mis entrañas para desmentirla. Yo era también la favorita de mi padre, lo que hacía que ella me apreciaba aún menos. Ahora bien, pude haberme marchitado a causa de sus abusos y volverme como ella, pero por el contrario me refugié en mi amada abuelita y me deleité en la luz de la aprobación de mi papá. Mi pobre hermana Sharon no fue tan afortunada y de cualquier modo mi madre hundió sus garras en ella y la controló por un tiempo hasta casi volverla una inválida. Hasta la fecha la influencia de mi madre ha afectado la vida de mi hermana y no en una forma positiva. Podría afirmarse que yo fui más fuerte y tal vez así sea, pero también es que yo elegí mi camino. Ser psíquica no me ayudó con mi madre, aunque ella había crecido con una madre, hermano, abuela y tíos psíquicos. Con el debido respeto, ella tal vez se fastidió de eso, pero en vez de alentarme como lo hizo mi abuela Ada, cuando yo tenía 10 años me dijo: si tú también me sales con fantasmitas, te encierro. Recuerdo haberme asustado tanto esa noche que oí latir mi corazón aún debajo de la cama y de verdad le rogué al cielo que mis dones desaparecieran.
Cuando titubeante le conté a mi abuela el incidente, recuerdo que me escuchó atentamente y adoptó una mirada de tristeza. Se puso su abrigo en silencio, me tomó de la mano y marchamos juntas a ver a mi madre. Esta fue una de las solo 2 veces que vi enojada a mi abuela en los 18 años que estuve con ella. Temblando de rabia, llegó hasta mi madre, acercó su rostro al de ella y le dijo: Celeste, si vuelves a decirle algo a Silvia, seré yo quien personalmente me encargue de que te encierren. Así que ahí paró el asunto, salvo por los constantes bufidos y suspiros de reprobación de mi madre en mi contra. A lo largo de los años, cada vez que yo hacía mini sesiones para las amigas o salía con una ocurrencia de discernimiento psíquico, mi capacidad psíquica fue aceptada incluso por mis amigas de la infancia, quienes estarían dispuestas a confirmarlo. De hecho, recientemente asistí a la reunión número 50 de mi grupo de la preparatoria y todas mis compañeras de clase me dijeron que están orgullosas de mí. Incluso las monjas y los curas, aunque no lo creas, fueron amables conmigo en aquel entonces, aunque no siempre comprendían cómo era que yo sabía lo que sabía. Nunca me condenaron. De hecho, durante toda mi preparatoria y universidad católica, e incluso durante los 18 años en que fui maestra en escuelas católicas, jamás se me hizo sentir que fuera una mala persona o una rareza. En la presentación High School de San José, California, incluso me dejaron dar clases de religiones del mundo, en las que tengo que confesarlo, el agnosticismo estaba más presente que la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán o el Talmud. Desde luego que dediqué tiempo a todo esto, pero no cesaba de referirme a un Dios amoroso y al hecho de que la vida es lo que hacemos con ella en nuestra alma, porque después de todo ahí es donde residen nuestro paraíso y nuestro infierno. Durante mi infancia y hacia el fin de mi adolescencia, mi padre ganaba $3,000 al mes. Eso era una fortuna en aquellos días, así que no tuve una formación sin privilegios en esos años, pero la verdad es que habría renunciado a todo eso con tal de tener algo parecido a un hogar feliz. Sí, puedo decir honestamente que en general fui feliz porque tenía al resto de mi familia y a mis amigas. Opté por respetar a mi madre, aunque al mismo tiempo la puse en un anaquel en el fondo de mi mente. En ese tiempo mi abuela pasó momentos difíciles. Mi abuelo había muerto y mi abuela Ada cuidaba al hermano. Me es muy difícil revivir esta porción de mis recuerdos, porque mi madre las mantenía a los dos en un auténtico chiquero. Tú podrías preguntarte por qué mi padre no intervenía, pero las cosas son aún más increíbles y complejas. Mi padre dejaba que mi madre se ocupara de todo porque él viajaba todo el tiempo y en realidad no sabía qué pasaba con la familia de mi madre. Yo estaba presente cuando ella mentía y le decía que nadie aceptaría al hermano a causa de su parálisis cerebral. Bueno, pues ella jamás se ocupó siquiera de eso. No estaba dispuesta a gastar nada de su considerable ingreso para poner bajo el cuidado de alguien a los miembros de su familia. Recuerdo el día en que mi abuela Ada y el hermano se mudaron a un departamento al cual para llegar había que subir 3 tramos de escalera. Mi madre los instaló ahí. El hermano les tenía miedo a las escaleras porque su enfermedad le hacía perder el equilibrio y una vez pareció un borracho empuñando una navaja. Creo que me dio tanta tristeza que antes de que yo le encaje esa navaja a usted, pareció atónito y asombrado, o al menos eso creo, por ver caer a una niña de 13 años en lo que parecía un arranque maniático. Vi a los amados miembros de mi familia verse reducidos a vivir en un sucio departamento de una sola habitación, con un baño común al fondo del pasillo. No dejaba de pensar: por favor, Dios mío, déjame crecer rápido para que pueda cuidarlos. Esa habitación contenía una cama, una silla de respaldo recto, 2 hornillas, unas cuantas ventanas grandes, sin cortinas, un pequeño lavabo y un tocador. Y eso era todo.
salvo por los 2 platos, vasos y juegos de cubiertos, junto con un par de sábanas y una andrajosa cobija, así como 2 almohadas y toallas que mi extravagante madre tan consideradamente había provisto. Esto fue lo que mi abuela, que había pertenecido a la nobleza alemana, huido de la guerra, echó donaciones a obras de caridad, curado a los enfermos y ayudado a todas las personas que pudo, recibió de su propia hija. Mi abuela Ada se sentó en la silla y por un momento vi lo que parecía una nube cruzar sus ojos color azul porcelana, pero entonces arrojó su sombrero sobre la cama y exhaló. Luego, como lo sigue haciendo mi nieta, Angelia, no me lance sobre el regazo de mi abuela, con todo y mis 13 años. Ella debe haber visto mi dolor, porque dijo: mira esas ventanas, el hermano puede asomarse por ellas todos los días y disfrutar de la vista, y gracias a ellas tenemos luz todo el día. Me palmeó y añadió: todo va a estar bien, mi amor. Voy a remediar todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Me gustaría dedicar aquí un momento de hablar un poco más del hermano, quien vivió con mi abuela hasta que ella murió a los 88 años de edad. Él era una de las personas más brillantes a las que yo haya conocido. Leía de todo: historia, religión, política, lo que quieras, y podía hablar de todo. Era muy frágil, de cabello rojizo y ojos azules, y medía apenas 1,70. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado a causa de su parálisis cerebral, y su cuello se sacudía violentamente cuando estaba agitado o nervioso. Cuando yo bajaba a la calle con él y la gente miraba cómo era inevitable que sucediera, yo la veía a los ojos retándola en silencio a decir algo. Cuando le preguntaban si era difícil cuidarlo, mi abuela contestaba sin vacilar: ¿estás bromeando? Mira, nada más que alegre compañía tengo en mi vejez. Nos divertimos, leemos, platicamos y reímos. Y sin él yo estaría sola. ¿Cómo podría ser una carga esta bendición? Una vez más, como puedes ver, en un infierno, o en lo que podría percibirse como tal, está escondido un paraíso. Mi abuela nunca tuvo una sesión psíquica conmigo, porque no podíamos hacerlo entre nosotros, pero decía que yo tendría 2 hijos, me iría a California y que la gente conociera mi nombre. Yo, una muchacha de Missouri, no lo creo. ¿Y cómo podrá la gente conocer mi nombre?, protestaba yo. Y ella replicaba: tú llevarás la antorcha que se ha mantenido durante 300 años. Qué poético, pensaba yo, pero luego racionalizaba que ella me quería tanto que eso la cegaba. De hecho, una vez la pregunté medio en broma mientras cocinábamos: abuela, ¿cuánto me quieres? Dejó lo que estaba haciendo, me miró y me dijo: mi corazón te oiría y latería por ti, aún con un ciclo de muerto. Intenta mejorar eso. Mi abuela también era escritora y algún día voy a publicar sus cartas. Cada una de ellas está llena de citas, todas gloriosamente optimistas. Siempre sacaba un paraíso de un infierno. Por ejemplo, en esa habitación que ella y el hermano compartían, ella se procuró una tela regalada e hizo una cortinita para el tocador y otra para el lavabo, para ocultar los utensilios y los platos. Y también hizo otra sábana para la cama, pese a lo cual aquello seguía siendo una ratonera. Cuando mi padre llegó a casa 2 semanas después, me acerqué de inmediato a él y le traté de explicarle lo atroz que era eso, pero él tenía algún asunto de negocios en la mente, así que yo podría asegurar que no me escuchó. Mi madre llegó y dijo: Bill, no le hagas caso, es exagerada para todo, tú mismo puedes ir a ver ese precioso lugar. Él lo creía y temía no hacerlo. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que después de eso me daba a escondidas dinero para que se lo llevara a mi abuela. Recuerdo que en más de una ocasión dejé de ir a la escuela con dinero en mi bolsillo, tomaba la tranvía bajo la nieve cegadora a la calle 18 y caminaba hasta el maldito y ruinoso edificio. Alzaba la mirada y veía una figura en la ventana, ahí parada con su peinado a la Gibson, sonriendo y agitando la mano porque sabía psíquicamente que yo estaba por llegar. Después de todo, ella no tenía teléfono. Yo subía las escaleras y le daba el dinero, lo que le impulsaba a unir sus manos, decirme que buen hombre era mi padre y comentar que tendríamos un festín. Eso significaba un refresco, queso, leche,
y un guisado de hamburguesas. Por triste que fuera aquello, mi abuela podía iluminar incluso una celda como esa con amor y alegría. Siempre decía, ¿no es hermosa? ¿O acaso no somos afortunados? ¿O acaso no estamos felices de tenernos uno a otro? Yo decidí creerle y no pasó mucho tiempo antes de que la gente volviera a saber dónde estaba. Largas filas empezaron a formarse para verla. Curas, laicos, ancianos, enfermos. Ella recibía a todos. Yo solía decir, Dios mío, permíteme tener en mi vida así, sea solo la 10ª parte de la fuerza, valor y positiva actitud que ella tiene. Bueno, no voy a mentir ni a dármelas de modesta, pero honestamente no puedo decir que yo haya llegado al punto al que llegaron mis abuelos o la hermana Francis. Aunque me esfuerzo mucho por lograrlo, lo que sí puedo decir es que cuando me divorcié de mi abusivo primer esposo, Gary, y fui relegada a un edificio de departamentos cuya alberca trasera estaba llena de algas, les dije a mis hijos que esos eran nenúfares. Sin embargo, después de 2 infecciones de oído, decidí llamar a las cosas por su nombre. No solo tuve a Paul y Chris, sino también a una hija adoptiva, Mary, cuya madre sencillamente me la regaló cuando tenía apenas 6 años. Mary nos dejó cuando tenía 22 y ahora está casada. Tiene 2 hijas y vive cerca de Boston. Y en ese entonces me transformaron tanto las amenazas de mi ex esposo de que nos matarían, que yo ya no sabía si iba o venía. La policía me dijo que Gary podía presentarse en la banqueta en forma amenazante y que no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Un oficial me dijo que la única manera en que yo podía detenerlo era meterlo a nuestro departamento y mantenerlo a tiros, pero como yo jamás podría lastimar a nadie ni a nada de esa forma, esa opción tampoco era viable para mí. Sin embargo, incluso a lo largo de ese horrible periodo, los niños y yo logramos salir adelante. La gente era muy buena con nosotros. Por ejemplo, cuando Chris tuvo un terrible dolor de oído, el ataque de los nenúfares, la mujer de la puerta de junto llegó con la que estoy segura que era nada menos que unas gotas mágicas para su oído, y él se sintió bien desde ese momento. Mary era un encanto y juntas aún a su edad nos reíamos del puerco con frijoles que comíamos. Al mismo tiempo, mi madre recurrió a un abogado para tratar de quedarse con mis hijos. Mi abogado se quedó mudo. Ahí estaba yo, una maestra católica y buena madre, y ella perseguía la custodia junto a mi ex esposo. La razón, explicó después, era que no quería perdernos. En cierto momento, entre mis últimos 20 y tantos y mis primeros 30 y tantos años, mientras educaba sola a mis hijos, impartía clases, daba sesiones y asistía a cursos. Empecé a ver que mi vida no estaba siguiendo el camino que yo quería. Parecía un interminable círculo de sesiones, docencia, cuidado de los hijos, escuela y nada más. Entonces comencé a preguntarme, ¿y tú qué quieres, Silvia? Yo realmente quería enseñar y ayudar a la gente, pero también necesitaba darles a mis hijos un buen hogar. Así que dejé mi trabajo como maestra y creé una fundación. Teníamos 2 salones y dábamos clases en las noches, y yo llevaba a mis hijos conmigo. Ellos se sentaban al fondo a hacer su tarea. Después íbamos a Denny's, cenábamos y platicábamos de todo. Claro que las finanzas eran muy difíciles, pero él tenía a mi familia conmigo. Pero el resultado era magnífico. Este era el proceso de selección. Tenía a mi familia conmigo porque cuando ellos estaban en la escuela, yo tenía sesiones en mi casa y 3 noches a la semana iban conmigo a conferencias o clases. La vida siguió su curso. Puedo adoptar una cualidad shakespeariana o incluso de comedia de enredos, pero uno sigue adelante. La vida también nos da aflicciones y pesares a manos llenas. Puede engañar y desilusionar, pero también da felicidad, éxtasis, satisfacción, amigos afectuosos, mascotas y familia, todo lo cual forma parte del montaje que vuelve a la vida como la percibimos una dicha. Cuando mi tercer esposo, Larry, se marchó hace varios años, las cosas se pusieron muy difíciles. Me gusta tener
tener compañía en este momento en mi vida, pero también siento que las personas de mi edad o aún más jóvenes deberían hallar realizaciones haciendo lo que consideran correcto, no lo que la sociedad les dicta, como sea justo en medio del divorcio. Dal Brown, mi segundo esposo, cuyo apellido llevo aún, aunque le añadí una E, se presentó en mi oficina y me dijo que estaba divorciado amistosamente de su esposa, con la que había durado 2 años. Trabajaba como gerente de una tienda en Arwood, California, y había venido al área de Bahía por negocios, cuando inesperadamente decidió pasar a verme. Sus hijos ya no vivían con él y hablamos de los viejos tiempos. Nos habíamos mantenido en contacto esporádicamente desde nuestro divorcio y una cosa llevó a la otra. Aunque Dal ha tenido graves problemas de salud, incluidas afecciones cardíacas y varias operaciones que lo dejaron incapacitado por un rato. Poco después de culminados nuestros divorcios decidimos acompañarnos. Después de todo, yo ya tenía casi 40 años de conocerlo y estuvimos casados durante 18 años. Todas las antiguas heridas se olvidaron. Lo que él había hecho con nuestras finanzas había ocurrido por tontería, no por malicia, así que somos amigos. Y aunque él no comparte mis actividades, es agradable contar con alguien que me conoce. Él tiene su vida y yo tengo la mía, pero tratamos de pasar juntos el mayor tiempo posible. Como puedes ver, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Aunque me dolió mi último divorcio, encontré alivio en el hecho de que había muchas cosas buenas en mi vida. En estos días, mi estado perfecto es llegar a casa después de un viaje y sentarme junto a la chimenea con mi nieta Angelia, abordar y platicar mientras mi nieto Willy juega con sus camionetas de juguete y con un guisado sobre la estufa que podemos comer cuando se nos antoje. Y entonces siento a todos los seres queridos que han muerto: papá, mi abuela Ada y el hermano, mi querido amigo el Dr. Small, quien siempre me apoyó si yo no podía pagar los gastos médicos de mis hijos, Bob Williams, mi mentor, amigo y maestro a quien tanto quise, Joe, uno de mis primeros amores, Abbas, quien fue mi amigo y guía de turistas en Egipto, y quien mientras yo pasaba por mi último divorcio me llamaba todos los días para preguntarme ¿cómo te va, reinita?, como él me decía, y tantas otras almas que se han marchado. Sé que todos ellos están allá con Francine y Los Ángeles y que la habitación está llena de amor. Es entonces cuando me digo, tu paraíso está aquí, Silvia. Este vídeo está establecido en el libro Grandes Momentos de Nuestra Vida por Lou C.Hay. Si le ha gustado, haz clic en me gusta y de esa manera compártelo y suscríbete. La esperanza frustrada aflige el corazón y el deseo cumplido es un árbol de vida. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.